Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a iniciar con un nuevo libro de las Escrituras, de la Palabra de Dios, de la Biblia. Hoy vamos a iniciar estudiando la carta a los Colosenses. Es una carta maravillosa, como todas. Tienen tanta riqueza espiritual, tanta palabra para edificar nuestra vida espiritual, para estar siempre firmes en la fe y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo estando él preso en Roma. El propósito principal de esta carta es corregir las enseñanzas falsas o doctrinas falsas que estaban afectando a la iglesia de esa región, herejías que atacaban a la iglesia de Colosas. Había muchos pensamientos gnósticos y también las costumbres judías, porque era una iglesia donde habían tanto judíos, gentiles, griegos, y bueno, se infiltraba ahí la filosofía griega y también de parte de los judíos las tradiciones de la ley, porque consideraban que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no era suficiente para salvar al hombre, no era suficiente para redimir al hombre, había que sumarle los ritos de la ley. Y los griegos pues decían, ¿cómo es posible que un hombre llegue a la divinidad, llegue a ser un Dios y por medio de él se salve la humanidad? No, la única manera de que la humanidad se salve es por medio del conocimiento, ¿verdad? Y todo eso estaba afectando la iglesia de Colosas. Y el pastor o el guía espiritual, el ministro de aquella iglesia era Epafras. Y dice que el nombre de este hombre de Dios significa amoroso, gracioso. Me imagino que era una persona muy, muy especial. Él era el predicador en la iglesia de Colosas del Evangelio y él era originario de ahí, él era de Colosas. Y este hombre dice la palabra de Dios en Filemón que compartió prisión con el apóstol Pablo, seguramente fue en Roma, ¿verdad? O no lo sé, no, yo me imagino que fue en Roma, porque fue ahí donde el Epafras le notificó al apóstol Pablo los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de Colosas y le preocupaba sobremanera. Entonces el apóstol Pablo decide, juntamente con su colaborador preferido, que era Timoteo, a escribir la carta a los colosenses, dirigiéndola a los santos y fieles. Usted lo puede ver ahí en los primeros versículos. Santos y fieles en Cristo que vivían en Colosas, bendiciéndolos, que Dios el Padre les dé la gracia y la paz, porque esas dos virtudes son muy importantes para sostenernos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. El favor de Dios y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos ayuda a saber cómo actuar en medio de adversidades y oposiciones. Y el apóstol Pablo dice, juntamente con Timoteo, dan gracias a Dios por los colosenses y también oran por ellos. Seguidamente de eso, el apóstol Pablo dice que él, por medio de Epafras, ha oído de la fe en Cristo de la iglesia de Colosas. También les testificó Epafras del amor que tienen por los santos en la iglesia. Era una iglesia muy amorosa. Y todo esto es, dice el apóstol Pablo, por la esperanza que está reservada para ustedes, que la oyeron, que la aprendieron por medio de la palabra de verdad del Evangelio, o sea, todas las promesas de salvación.
Y dice, todas esas promesas han llegado a Colosas como a todo el mundo, dando fruto y creciendo desde el día que oyeron, dice, y comprendieron la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, dice el apóstol Pablo, quien es fiel servidor de Cristo. Y fue él, dice el apóstol Pablo, que nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Miren qué maravilloso es tener una comprensión de lo que son las promesas de Dios y tener esa esperanza que esas promesas se van a hacer realidad en nuestras vidas.